puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es mi país. Mi niñez y mi juventud la pasé acá, al norte de Columbia Británica, cazando los bosques, pescando los ríos. Vi al Creador y su grandeza en las montañas hablarme a mí, cuando el viento soplaba gentilmente los árboles. Poco sabía que mi vida pronto sería afectada por un ministerio el cual Dios había enviado a esta generación. Hola, yo soy Ed Biscal. Para mí fue un privilegio ser un testigo ocular de muchos de los eventos que tomaron lugar en la vida y ministerio del reverendo William Branham. Yo quiero compartir algunas de estas experiencias con usted para que sepan con certeza lo que hablamos y de estas cosas las cuales yo soy un testigo. Yo tenía 14 años de edad cuando mi madre y mi padre viajaron hacia el sur de la Columbia Británica, habiéndonos mudado del norte donde una vez vivimos, que era una distancia cerca de 1.000 o 1.500 millas de camino. Y ellos se detuvieron en una pequeña ciudad llamada Vernon, Columbia Británica. Habían unas reuniones especiales tomando lugar en aquel tiempo. Esto fue en el año 1949. Yo había estado asistiendo a muchas reuniones siendo un niño, así que esto no era muy inusual para mí. Pero de lo que yo estaba sorprendido era por la multitud de gente que había. Habían entre 8.000 o 10.000 personas reunidas cada noche por 10 días. Yo estaba muy sorprendido, no solamente por la multitud también, sino por el tipo de ministerio. Y pronto iba a saber que estas reuniones especiales estaban siendo conducidas por el reverendo William Branham, a quien conocemos ahora como el hermano William Branham. Su manager venía a la plataforma y tomaba la primera parte del servicio, quien explicaba a la gente el tipo de ministerio que él tenía. La cosa que fue de particular interés para mí fue, de hecho, que este don había sido ministrado a él por un ángel. Y yo había escuchado acerca de ángeles siendo un niño en la escuela dominical, oyéndolo en los púlpitos en la iglesia, pero yo nunca había visto un hombre con mis ojos quien realmente había hablado con un ángel. Así que eso cautivó mi joven corazón. Yo estaba con otros jóvenes noche tras noche. El hermano Branham venía a la plataforma y ellos explicaban el don que Dios le había dado a él cuando tomaba a la gente por la mano, y luego él era capaz de decirle cuál era la enfermedad que tenían. Cada noche parecía ser absolutamente exacto cada vez. Cerca de 3 noches en las reuniones, yo decidí dejar a todos mis amigos, ya que quería estar más cerca de esto. Estaba esperando ver algo sobresaliente. Yo estaba cerca de la tercera fila del frente, me quedé con un asiento en pasillo. Aquella noche, ellos presentaron al hermano Branham una vez más y explicaron el don, explicaron cómo el ángel del Señor había venido a él. Una noche estaba orando en mi cuarto y cuando me levanté, noté que había una luz en el piso. Y mirando para ver de dónde venía, venía de arriba.
La columna de fuego estaba colgando exactamente arriba, lanzando una luz sobre el piso, y escuché a alguien caminar. Yo miré a través del cuarto, y en esta luz venía un hombre. En figura humana, él pesaba cerca de 90 kilos, él tenía su cabello oscuro hasta sus hombros. Por supuesto, yo estaba con miedo, y él me dijo, no temas. Y tan pronto escuché esa voz, yo sabía que era la misma voz que me había hablado siempre. Pero era la primera vez que yo la había visto en forma humana. Él dijo, yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que vas a orar por la gente enferma, grandes señales y maravillas seguirán tu ministerio, y vas a orar por reyes y monarcas y así. Bien, yo le dije a él que era un hombre pobre, no tenía educación, que no sería capaz de hacer este trabajo. Él dijo, así como a Moisés le fueron dadas 2 señales de confirmación de su ministerio, a ti te serían dadas 2 señales. Una sería orando por los enfermos, los milagros, y la otra sería conocer los secretos de los corazones de la gente. Yo le dije a él que había estado orando acerca de esto, y que la gente me había dicho que era del diablo, el ministerio. Él me refirió a muchas escrituras, tales cuando Felipe encontró a Natanael y vino a Jesús. Cuando Jesús le dijo a él dónde había estado, cuando él estaba debajo del árbol, cuando Natanael le encontró a él. Y muchas otras escrituras, tales cuando la mujer en el pozo, cómo a ella le fueron revelados los pecados. Cuando Jesús le dijo a ella que tenía 5 esposos, ella corrió a la ciudad y dijo, este es el Cristo. Muchas otras escrituras me refirió. Yo le dije a él que iría, y él me dio la seguridad que él estaría conmigo siempre. Así que en este tiempo particular, él tomaba a la gente por la mano. Ahora en esa reunión, yo no les puedo decir lo que predicó él, pero hubo una cosa que nunca dejaría mi corazón. Y eso fue en la línea de oración aquella noche. Vino una pequeña niña, ella tenía cerca de 10 años de edad, con su cara muy hermosa, con sus rizos colgando hasta sus hombros, una niñita muy hermosa. Y sentado tan cerca de lo que yo estaba, para mí fue fácil ver que ella era ciega. Así que el hermano Branham no tenía que discernir su enfermedad. Cuando él la miró, por causa de que sus ojos, todo lo que usted podía ver en sus ojos era lo blanco, ya que las pupilas de ella estaban cruzadas directamente a su nariz, así que podía ver muy poco sus pupilas alrededor de su nariz. Cuando él la miró a ella, él solamente comenzó a orar por ella. Y yo estaba gozoso porque yo iba a ver algo por la primera vez. Porque había mucha gente que tenía problema al corazón, cáncer, algunos males internos, pero ahora yo estaba viendo algo, iba a ver algo. Así que yo estaba esperando con expectativa que ella fuera sanada. Él oró una vez, nada sucedió. Él oró 2 veces y la miró y nada sucedía. 3 veces, 4 veces. Cerca de la 4ª o 5ª vez que él oró, mi corazón se hundió. Yo pensé, bien, yo solo esperaba por algo. Era el tiempo que tenía la oportunidad para ver algo. Yo estaba cerca, pero nada sucedía todavía. Así que mi corazón joven comenzó a desanimarse. Él oró 6 veces y todavía nada sucedía. Y luego él hizo algo e hizo una oración que yo nunca voy a olvidar. Él solo tomó y abrazó la cabeza de ella hacia su pecho de esta forma. Y lo primero que se dirigió al enemigo, a Satán, dijo, Satán, Dios ha ministrado este don a mí por un ángel. Y el ángel me dijo que nada se pararía ante mis oraciones, ni aun el cáncer, si yo podía hacer que la gente creyera. Él dijo, la gente está aquí, ellos están creyendo, y ahora te conjuro por el Dios vivo que la dejes ir. Y en aquel momento él volvió a la niña hacia la audiencia de esta forma, para enfrentarla a la congregación, y ella estaba mirando tan derecho hacia mí. Sus ojos estaban tan derechos como los míos ahora mismo. Por supuesto, la gente que había estado quieta se paró, comenzó a gritar, hubo una adoración, alabanzas,
adoración a través de toda esa congregación. El hermano Branham levantó a la niña para que mirara hacia el edificio, porque esto era como una arena. Las luces estaban muy brillantes, así que se podía ver los ojos de ellas. Ella estaba totalmente sana, como podía estarlo. Bien, aquel milagro nunca dejó mi corazón. Pero yo llegué a estar preocupado de eso, que no era solo un milagro, sino que Dios ancló algo en mi corazón en aquel tiempo particular. Y luego, desde aquel tiempo en adelante, yo sabía que había algo especial acerca del ministerio del hermano Branham. Luego, durante los años 50, yo llegué a ser un ministro. Comencé a ministrar en el año 55, 1956. Yo llegué a ser muy amigo de algunos ministros en aquel tiempo. Había una proliferación de grandes ministerios, reuniones, miles y miles de personas reuniéndose en tiendas, en auditorios y en ciudades a través de toda América, Canadá y aún en otras partes del mundo. Yo tenía sus revistas, sus circulares, y me mantenía informado acerca de lo que estaba sucediendo. Por supuesto, esto era una experiencia muy cautivante para un hombre joven. Solamente un poco tiempo después de eso, comencé a ver algunas cosas que molestaban en el horizonte. Unas características. Yo vi algunos renuncios en algunos de los ministros. Veía que algunos estaban preocupados más de un tipo de religión más formal. Otros estaban preocupados por el dinero y por la fama. Así que yo me comencé a problemar mucho. Yo estaba pastoreando en ese entonces una pequeña iglesia en Dawson Creek, la cual estaba en la milla 0 en la autopista de Alaska, todavía en la Columbia Británica, pero es donde la autopista de Alaska comienza. Yo menciono eso aquí porque es muy importante en el resto de mi testimonio. Yo pastoreé esta iglesia por un total de 3 años y medio, pero fue mientras yo estaba pastoreando aquella iglesia, un pariente mío, quien era un misionero a Cuba, así que él viajaba a todos estos estados del este. Él hizo uno de estos viajes a casa. Él me estaba ayudando por un poco tiempo en una casa que yo estaba construyendo, y mientras estábamos trabajando un día, él me preguntó si yo había escuchado recientemente de algunas de las cosas que el hermano William Branham me estaba enseñando. Yo le dije, no la he escuchado. Yo he tenido muy poco contacto con el exterior, de donde yo estaba. Y él dijo, bien, es algo extraño, él dijo. Es algo acerca de Caín siendo el hijo de la serpiente. Bien, yo le dije, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? Él me dijo, él era muy sincero, muy sincero. Y él mismo estaba problemado con eso. Así que él dijo, la verdad que yo no sé. Y yo le dije, oh, vaya. Yo estaba tan problemado con eso. Así que yo no dije nada más, él no dijo nada más, pero eso solo quedó en mi corazón como una verdadera carga pesada. Porque yo siempre había estimado mucho al hermano Branham. Y a través del mediado de los años 50 hasta este tiempo, esto era cerca de 1958 cuando él me estaba hablando, yo conocía la realidad del ministerio, lo fenomenal, lo espectacular, la exactitud del ministerio. Así que ahora mi pariente, un amigo muy querido mío en el Señor, me dijo de algunas doctrinas que el hermano Branham estaba predicando. Esa es la razón por este gran peso que vino a mi corazón. En ese mismo tiempo, por causa de que yo era un ministro, yo realmente tenía 3 preguntas. La primera, y menos problemática, era el bautismo en agua. Yo me preguntaba si debía ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o debía ser en el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo. Yo no estaba claro. La segunda pregunta era de la deidad.
Yo tenía hermanos ministros muy queridos, quienes creían que él era uno. Yo tenía algunos ministros quienes creían que él era tres, y algunos quienes creían que él era solamente dos. Así que yo estaba muy confundido. Parecía no hallar lugar en tener claridad en el tema. Así que yo me había preguntado acerca de eso cuando este pariente mío me había dicho acerca de la simiente de la serpiente. Yo estaba profundamente aproblemado. Así que un poco tiempo después de esto, un hombre quien fue salvo en mi iglesia, y su nombre era Bud Sadwick, quien más tarde llegó a ser el guía de cacería del hermano Branham, y para mí, él era un amigo muy querido mío. Pero él había venido del campo, lejos de donde habíamos vivido. Él era un ranchero en aquel tiempo. Dio su corazón a Cristo. Yo lo recuerdo muy bien a él viniendo con sus hijos. Él tenía 5 hijos y habían venido arrodillándose al lado de él y habían rendido su vida a Cristo. Bien, por causa de que éramos, yo creo, la única gente en la ciudad que vivía más cerca, cada vez que él venía a la ciudad para hacer algunos negocios, él se quedaría una noche en nuestro lugar. Una noche mientras él se estaba quedando allí, yo tenía un ministro visitándonos que también estaba hablando en la iglesia. Después del servicio estábamos sentados en el frente hablando y el hermano Sadwick comenzó a decirme que el gobierno de la Columbia Británica estaba buscando para darle a él un territorio de cacería, lejos en el norte, cerca, yo creo, debiera ser 350 o 400 millas al norte de donde vivíamos. Bien, él dijo, regresa, escríbeme una carta y ponle fecha 3 o 4 años. Él dijo, si tú quieres, si hubiera un área en una parte del campo, bien, yo lo quería. Así que eso es lo que yo hice. Él dijo, tú puedes estar listo para ir a cazar en los bosques. Él dijo, es tuyo. Ya habíamos tenido eso. Así que usted escribiría una carta al hermano Branham. Sí, yo le escribí una carta, sí. Y él fue mi primer cazador. Y ese fue el negocio completo. Pasaron 18 meses y no escuché ni una sola cosa. Durante esos 18 meses, yo reasigné mi iglesia a mi pastorado allí en Dawson Creek y me mudé al sur, cerca de 850 millas a Victoria. Fueron justo después de 3 semanas que nos habíamos cambiado a Victoria. Recibí una carta de Billy Paul Branham, que era el hijo del hermano Branham, y él dijo que su padre quería mucho venir al norte y ir por un descanso y tal vez hacer alguna cacería en los bosques. Esto sería mayo del año 61. Así que ellos sugirieron tener una reunión de 3 días en Grand Prairie, Alberta, lo cual estaba a 75 millas de Dawson Creek. Y después de las reuniones en Dawson Creek, ir directamente al norte por la autopista de Alaska por cacería. Una vez que habíamos arreglado las reuniones, yo conocí al hermano Branham en Grand Prairie. Vine al hotel donde estaba Billy Paul, golpeé la puerta y él me saludó. Y él dijo, oh, hermano Biscal. Él dijo, papá está esperando verle. Así que era un hotel de 2 pisos. Así que cuando subimos las escaleras a la habitación del hermano Branham, Billy Paul golpeó la puerta. Yo escuché a su padre decir, entre. Y Billy caminaba justo delante de mí y él dijo, papá, el hermano Biscal está aquí para verte. Yo le escuché a él decir, oh, qué bien, tráigalo aquí. Así que yo me paré en la puerta y cuando yo me paré en la puerta, él se sorprendió al verme tan joven como era yo. Yo tenía 27 años. Él estaba esperando a un hombre quizás de 50 años. Y él estaba sentado en la orilla de la cama y él solamente me miraba de esta manera, así. Oh, él dijo, ¿es usted el hermano Biscal? Yo le dije, sí, yo soy. Oh, él dijo, usted es solo un niño. Yo le dije, bien, ese soy yo, es todo lo que yo soy, lo que puedo ser.
Y él dijo, bien, yo estaba esperando tal vez un hombre de 50 o 52 años. Y yo dije, bien, no, usted sabe, yo tengo 27 años, así que nos sentamos y comenzamos a hablar un poquito ahí. Había una mujer india que había venido con el jefe de la tribu Uklulet. El jefe estaba actuando como un pastor para la tribu. Yo los conocía a ellos muy bien. Me había quedado en la casa de ellos muchas veces con mi esposa. Me había quedado en la casa de ellos. Habíamos tenido reuniones por más de un año en aquella tribu. Y él trajo a una mujer a quien le habían dado 2 semanas de vida por el cáncer. 12 años más tarde, yo escuché esta historia de la boca de la mujer en cuya casa se habían quedado esa noche, antes de dejar la isla de Vancouver. El nombre de esta mujer es la señora Dick. Es una mujer cristiana. Ella me dijo que aquella mujer estaba con tanta hemorragia que la habían envuelto con todas esas sábanas debajo de ella y tenía tanta hemorragia que mojaba todo cuando la llevaron a esa cama. Ella tenía alguna experiencia en primeros auxilios, así que ella dijo que este hermano, quien las estaba llevando, él dijo, ella no vivirá para llegar a estas reuniones. Pero ellos estaban determinados a llevarla y ella estaba determinada a ir. Ellos manejaron un vehículo del año 1948, un Chevrolet. 6 de ellos. 800 millas, 850 millas. Mientras ellos estaban en estas reuniones, el hermano Branham, bajo la unción del discernimiento, él fue atraído y señaló a una esquina del edificio. Él dijo, hay una mujer india, ella está con una sombra de muerte, es cáncer. Él dijo, levántese, el Señor le ha sanado. Ella no era capaz de pararse, pero aquella noche, en el hotel donde se estaban quedando, ella se estaba quedando con una mujer a quien conocemos muy bien, el señor y la señora de Albert Jackson. Tarde en la noche o a primeras horas de la mañana, ella llegó a estar enferma de muerte y la hermana Jackson la llevó al baño y ella dejó caer un gran cáncer y Dios la sanó. 12 años más tarde, cuando yo escuché la historia completa, ella todavía estaba bien y saludable. Así que usted ve, esa fue una de las cosas sobresalientes que tomaron lugar en esas reuniones. Luego vinimos a Dawson Creek. Bien, ahora aquí Dios realmente comenzó a lidiar con mi corazón, porque ahora yo estaba entre mi gente, gente a la cual yo había pastoreado por 3 años y medio. Yo los conocía a ellos desde que yo era un niño. Mientras la gente se estaba reuniendo, yo vi en el lobby, en la entrada de este gran auditorio, habíamos tenido el salón de la Iglesia Unida para las reuniones. Era el lugar más grande que podíamos adquirir. Había un soldado americano. Yo vi su túnica y las líneas de sargento a un lado de él. Bien, siendo un niño, yo había pasado un poco de tiempo en los campamentos de los ejércitos americanos. Mi padre trabajaba para ellos mientras construían la autopista de Alaska. Así que muchas memorias pasaron a través de mi mente. Yo pensé, oh, qué bueno ver a este soldado. Usted ve, pero eso es todo lo que yo vi de él. Así que aquí venía esta mujer. El nombre de ella era hermana Clunt. Ella no vivía en aquella ciudad. Yo la conocía a ella de donde vivía. Había estado en el lugar de donde vivía ella, una gente muy familiar para mí. Dios hizo esto, usted ve, fue una cosa especial que él estaba haciendo. Yo creo que no solamente por ella, sino que por mí también. Así que el hermano Branham comenzó a hablarle a ella. Él dijo, ¿cómo está, hermana? Supongo que somos extraños. Ella sabía eso. Él dijo, no hay manera de saber por qué usted está aquí. Y él solamente se comenzó a hablar con ella como la mujer en el pozo y cómo Jesús reveló los secretos del corazón de ella. Y ella se fue regocijando. Así que yo estaba observando estas cosas
Y entonces él dijo, usted no está aquí por usted misma. Usted está orando por un hombre. Él dijo, ese hombre está con una sombra de muerte. Él está muriendo con cáncer. Mientras él dijo estas cosas, ella sabía de eso. Él dijo, el hombre no vive en esta ciudad. Dijo, él vive en una ciudad al norte de aquí. Yo creo que el nombre de esa ciudad, él dijo, es Fort St. John. Ella dijo, eso es correcto. Él dijo, siga su camino y crea. Yo noté que él no dijo que el hombre estaba sanado, sino que él dijo, siga su camino y crea. Y era una cosa tras otra que estaba confirmando y reconfirmando a este siervo de Dios. No solamente un don, sino que el vaso. La vez que él abría su boca, él hablaba la verdad. Hablaba la verdad. Esto es lo que se estaba registrando tan profundo en mi corazón. Vinimos, yo creo que fue al último servicio, el segundo o el último servicio. El hermano Branham había venido al fin de las reuniones, terminó de predicar. ¿Le aman con todo su corazón? Con todo su corazón, solamente levante sus manos y digan, gracias Señor Jesús. ¿Qué sucede contigo, soldado? No vayas a cometer suicidio. El diablo te está mintiendo, niño. Solamente tienes una fobia. Él te está mintiendo y perderás tu mente si le crees a él. Reniégalo. Renuncia al diablo. Te lo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo a renunciar al diablo y aceptar a Jesucristo como tu sanador. Vuelve a casa y sé un caballero y un hombre verdadero. Algo abruptamente interrumpió lo hermoso y suave de esa canción, Yo le amo, y todos comenzaron a buscar alrededor. Yo también estaba buscando por aquel soldado. Yo pensé inmediatamente, tal vez es aquel que yo vi con el uniforme americano hace un par de días atrás. Así que la reunión terminó y eso fue todo lo que sucedió. Temprano el lunes en la mañana, nos levantamos a las 5 de la mañana, yo diría a las 4 de la mañana, y dejamos la ciudad a cerca de las 5. Comenzamos nuestra jornada por la autopista de Alaska. Ahora nadie sabía, ni aún el hermano Branham, exactamente a dónde yo le estaba llevando. Así que la ciudad que está inmediatamente al norte de Dawson Creek es Fort St. John. Es a cerca de 45 millas por la autopista. Cuando el ejército americano construyó el camino, y esto es muy importante, ellos solamente escarbaron ahí afuera del desierto. Usted ve, la ciudad de Fort St. John fue más o menos el resultado de la construcción de la autopista. Usted ve. Y luego comienza el condado de las granjas. Comienza a abrirse así. Cuando ellos escarbaron la autopista, justo ahí en las granjas, en esas pequeñas granjas, había una particular granja que estaba cerca de la casa principal, a cerca de 100 yardas, a mano derecha de la autopista. Luego, una corta distancia de allí, había un camino que doblaba hacia la ciudad, y la ciudad quedaba a cerca de un cuarto de milla por el lado derecho. Así que cuando comenzamos el lunes en la mañana, por supuesto, estábamos más relajados, estábamos ya en jeans, y otro hermano estaba con nosotros a pedido del hermano Branham, el hermano Chrisberg, quien ambos, mi esposa y yo, conocíamos muy bien desde que éramos niños. Así que cuando estábamos conduciendo por el camino y hablando libremente y muy relajado ahora, el hermano Branham, la presión de la reunión ya no estaba. Yo estaba esperando que algún tiempo yo pudiera hablar con él. Así que estaba dejando hasta más tarde el viaje, si el Señor permitía una oportunidad. Así que estábamos manejando por el camino y comenzamos a pasar Fort St. John. El hermano Branham dijo, había una mujer quien vino en la línea de oración, orando por un hombre que estaba muriendo de cáncer en Fort St. John.
Oh, yo dije, hermano Branham, esa mujer es una muy amiga de mi madre y mi padre. Yo la conozco desde que yo era un pequeño niño. El nombre de ella, yo dije, es la hermana Clan. El hermano Branham, solamente como esto, mientras manejábamos, él dijo, el hombre está en esa casa. Y él apuntó a una gran casa de una granja que estaba ahí, que era muy familiar para mí. Yo la había visto muchas veces. Cuando finalmente llegamos a la casa de hermano Sadwick, yo diría a su campamento, donde estaba más o menos acampando por un desierto total, era un lugar de donde iríamos a cazar, usted ve. Pero cuando llegamos allí, yo le dije al hermano Sadwick lo que había sucedido en la plataforma en Dawson Creek. Cuando la hermana Clan vino a él y le dijo cómo este hermano estaba muriendo de cáncer en Fort St. John. Entonces yo dije, mientras pasábamos la ciudad, él clamó, él apuntó, él señaló con su dedo, él dijo, el hombre está en esa casa cuando pasábamos. Y el hermano Sadwick dijo, bien, eso es correcto. Él dijo, yo sé que ese hombre, el nombre de él es Ed Thomas. Yo lo conozco a él desde que yo era un niño. Y él dijo, yo también sé que él está muriendo de cáncer. Así que usted ve lo que sucedió ahora. Yo lo había obtenido en la plataforma cuando pasamos por la autopista y ahora de la boca de un amigo muy querido mío. Pero ahora viene una de las cosas más sobresalientes. Desde Fort St. John, cerca de otras 250 millas, está una pequeña ciudad llamada Fort Nelson. Así que llegamos a Fort Nelson cerca de la tarde. Esta es realmente una ciudad desierta, ya que hay algunos hoteles y cosas construidas alrededor del camino. Había un pequeño hotel, no muy viejo, sino que construido de madera, usted sabe, con estructura de madera. Estacionamos enfrente de este, caminamos al restaurante, nos sentamos los tres, hermano Branham, Chris Berg y yo. La mesera vino y ordenamos nuestra comida. Y justo antes que nuestra comida llegara, antes que nuestra sopa llegara, la puerta del restaurante se abrió y entró una cara que yo reconocí siendo aquel joven soldado, aquel soldado a quien yo vi con el uniforme americano allá en Dawson Creek. En aquel momento había un hombre sentado ahí junto a nosotros que estaba cerca del soldado y nuestra mesa y le dio la mano al hermano Branham y él dijo, hermano Branham. El hermano Branham se asustó y él puso su mano con él y él dijo, oh, ¿le conozco yo? No, él dijo, usted no me conoce. Y ahora él estaba sacudiendo su mano. Usted no me conoce. Él dijo, ¿se acuerda el otro día cuando llamó a este soldado el otro día? El hermano Branham estaba un poco, él fue llevado atrás. Así que él me miró a la mesa y dijo, hermano Eddie, él dijo, ¿se acuerda usted? Yo le dije, sí, yo me acuerdo. Usted dijo, no vayas a cometer suicidio, soldado, porque es el diablo que te está hablando. Este hombre todavía tenía la mano del hermano Branham. Él dijo, eso es correcto, eso es lo que usted dijo. Y él dijo, este es él. Y él dijo, hermano Branham, los doctores del ejército lo pusieron a él bajo mi custodia. Yo conduje desde Fairbanks, Alaska, 1500 millas para llevarlo a la línea de oración. Él dijo, no pudimos llegar a la línea, no pudimos tener una tarjeta de oración. Yo dije, yo creía que le iba a encontrar hoy. Y luego el soldado por primera vez habló. Él dijo, eso es la verdad. Así que él dijo, hermano Branham, ¿usted oraría por él? El hermano Branham dijo, sí, cierto. Pero él dijo, bien, tal vez vamos a comer nuestro alimento y luego oraremos por él. Así que estos dos hombres dijeron que estaba bien, que necesitábamos comer y tener nuestra cena. Así que ellos se sentaron 2 mesas de nosotros. Luego el hermano Branham me miró y él dijo, ¿usted ve, hermano Eddie? Este joven ahora, probablemente si Dios no hace nada especial por él, no habría ninguna esperanza por él.
Yo estaba sin palabras. Yo podía ver ahora que la libertad con la cual el hermano Branham estaba experimentando mientras viajábamos, ahora él llegó a estar serio. Él estaba llegando a ser cargado con esto. Estaba entrando en la necesidad de este hombre joven. Verdaderamente, amor proyectando es lo que era. Así que mientras él estaba tomando su sopa, yo estaba comiendo directamente al otro lado de la mesa de él. Él comenzó a tener unas visiones. Y él dijo, había una mujer ciega que estaba en la línea de oración ayer. Luego él se detuvo un momento, él me miró, él dijo, ¿usted ve, hermano Eddie? Puede ser que esta mujer esté orando ahora mismo. Y él se detuvo un momento otra vez, solo un momento de silencio. Sí, dijo él, ella es una joven mujer alemana. Ella tiene problemas al corazón, cálculos y un tercer mal que no me recuerdo en este momento. Él mencionó 3 males que ella tenía. Luego él miró directamente a mis ojos. Él dijo, ¿usted cree, hermano Eddie? Hoy estaba creyendo tanto. Yo dije, sí, hermano Branham, yo creo. Él dijo, solamente para ayudarle a creer, le voy a preguntar a él si él me da el nombre de ella. Y él se detuvo un momento de esta forma. Sí, él dijo, es una joven mujer alemana. El nombre de ella es la hermana Fair. Él dijo, tal vez en inglés diríamos Fair, pero en alemán es Fair. Él se echó un poco hacia atrás. Él dijo, eso es correcto. Y eso fue todo allí. Luego él continuó sirviéndose su sopa. Terminamos nuestra comida y tan pronto habíamos terminado, nos movimos a la caja para pagar nuestra cuenta y justo cuando el hermano Branham estaba saliendo, este soldado estaba y tomó al hermano Branham por el hombro, con su mano en el hombro del hermano Branham, y le dijo, hermano Branham, solamente 2 minutos, solo 2 minutos. Oh, sí, dijo el hermano Branham, estará bien. Así que todos nosotros salimos de la puerta. Ahora ustedes saber ahora cómo se desenvolvieron los eventos. Cuando salimos, había una vereda pequeña hecha de madera, y esto fue una corta distancia a donde estaban los vehículos estacionados. El hermano Branham y este alto soldado caminaron hacia allá, lado a lado, y se pararon con sus espaldas hacia nosotros, el hermano Crisbert y este hombre que vino con él. Nos paramos juntos en los autos, y esto es lo que él dijo. Él decía, los doctores no pueden determinar qué pasa con él. Él ha tratado de cometer suicidio 3 veces en los últimos 14 meses. Él dijo, él tiene una esposa cristiana y 2 hermosos hijos. Pero él dijo, no podemos imaginarnos por qué se está destruyendo a sí mismo. Mientras él estaba hablando, yo me mantenía mirando hacia allá abajo. Yo quería ver qué pasaba ahí. Vi al hermano Branham tomar su sombrero que siempre usaba, ese pequeño sombrero de cowboy, sobre su corazón, y su cabeza estaba inclinada y estaban orando. Luego él se puso otra vez el sombrero y yo solamente me miraba. Usted sabe, y ambos se volvieron hacia acá y comenzaron a caminar hacia nosotros. Así que yo estaba mirando. Cuando ellos venían, yo sabía, tenía que admitir inmediatamente que el rostro del soldado, su expresión completa de la cara había cambiado. Su cara estaba relajada. Había literalmente, sin exageración, un brillo sobre su rostro. Cuando ellos caminaron por la vereda hacia nosotros, él lanzó sus brazos hacia el aire 3 veces y clamó. Él dijo, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Bien, yo supe que él estaba libre. Ellos caminaron hacia nosotros y él dijo, solamente yo y mi esposa en este mundo saben lo que este hombre me dijo.
Y tan pronto cuando él lo hizo, él dijo, yo fui libre. Así que le dijimos adiós. Luego ellos entraron al vehículo, que incidentalmente era un Ford del año 1939. Ellos tomaron su camino de regreso a Anchorage o Fairbanks, creo. Y luego nosotros entramos en nuestro carro. El hermano Branham estaba en el lugar del conductor, al volante. Yo estaba sentado en el lugar del pasajero. Y el hermano Chrisberg estaba en el asiento de atrás. El hermano Branham me dijo, hermano Eddie, ¿usted conoce a este joven hombre? Yo le dije, no, hermano Branham, no lo conozco. Él dijo, ¿no es algún amigo suyo? No, hermano Branham, le dije, nosotros somos extraños con él. Ahora él dijo, usted entiende, yo nunca le diría si él fuese amigo suyo, pero solo para ayudarle a creer. Cuando llegamos al final de la vereda, él vino a nosotros allí. Y yo estaba familiarizado con aquella frase. Él le dijo que tenía una esposa cristiana y 2 hermosos niños. Pero él había estado cometiendo actos homosexuales con hombres jóvenes. Y este complejo, le llamó él, lo había cautivado. Pero tan pronto ese espíritu fue expuesto, él fue completamente libre. Yo me senté en ese auto y no podía hacer nada sino decirme a mí mismo, acabo de estar en las páginas de la Biblia. Esto fue exactamente lo que sucedió en la Biblia. Así que luego viajamos a la casa de los Sadwick. Por supuesto, era la primera vez que el hermano Bud y la hermana Lila tenían la oportunidad de conocer al hermano Branham. Luego, antes de que fuéramos a la cabalgata, teníamos que ir por los caballos. El hermano Branham y yo salimos una tarde y estábamos caminando por un camino angosto. Estábamos yendo juntos, lado a lado. Así que yo comencé a preguntarle al hermano Branham. Yo le dije, hermano Branham, ¿cómo funcionan estas visiones? ¿Cómo vienen estas visiones? Y él hizo algo, una de las cosas más inusuales, una de las cosas más memorables para mí. Él estrechó su brazo y lo puso alrededor de mi hombro. Y él dijo, hermano Eddie, él dijo, yo le amo como un hijo. Él dijo, si pudiera hacer cualquier cosa por usted para ayudarle, yo lo haría. Ahora, él dijo, la gente no entiende estas visiones. Ellos piensan que yo solamente puedo tener las visiones, pero él dijo, yo no las puedo traer y no las puedo detener tampoco. Es la fe de la gente. Ellos creen, ellos tiran de Dios y Dios me usa para decirle a ellos que sus oraciones han sido contestadas. Ahora él dijo, usted es un ministro, usted está ungido para predicar la palabra. Y él dijo, cuando aquella unción se ha ido, usted no la puede traer de vuelta. Yo me reí y yo dije, hermano Branham, eso es exactamente la verdad. Y él dijo, es una unción la cual usted tiene unción para predicar la palabra, yo tengo unción para ver visiones. Él dijo, todo lo que yo puedo decirle es que yo solo me rindo. Bien, él no lo pudo haber dicho más simple. Él no lo pudo haber dicho más difícil. Yo realmente valoré eso. Yo solo me rindo. Así que estaba ganando un poco de entendimiento. Un poco de entendimiento más profundo de su ministerio. Y luego, aquella noche, estábamos alrededor de la mesa cenando en la casa del hermano Sadwick y la hermana Sadwick. Yo nunca lo olvidaré. Tan pronto habíamos terminado de comer, permanecimos en la mesa, el hermano Sadwick, su esposa y sus 5 hijos, el hermano Chrisberg, yo y el hermano Branham estaba sentado al final de la mesa. Él comenzó a relatar experiencias y cosas que Dios había hecho a través de los años. La presencia de Dios vino de una forma tan poderosa. Nos sentamos allí hasta las 10 de aquella noche. Nadie se movía.
estábamos cautivados. Y entonces, en un momento dado, el hermano Branham se movió de esta manera. Yo estaba sentado a su izquierda en ese momento. Él dijo, hermano Eddie, él dijo, aquel pilar de fuego no está a más de 2 pies de cualquiera de nosotros en este momento. Yo le digo, esto fue una experiencia electrificante. Él se paró allí en aquella cabaña secando los platos para Lila y le dijo su vida completa. Al parecer él estaba hablando de otra mujer, usted sabe, alguna otra mujer. Ella nunca se pudo imaginar eso. Ella me lo había dicho muchas veces, usted sabe. Las cosas que él le dijo a ella a través de eso. Y luego, después de un tiempo, esto vino a ella así como fue dicho. Y era ella a quien él estaba diciendo lo que iba a suceder, como esta artritis y la cosa completa. Él le dijo la cosa completa a ella. Le dijo a ella la cosa completa. Ella menciona eso cada ciertos días, usted sabe. Como él le dijo a ella. Ella pensó que era de alguna otra mujer. Yo supongo que una de las experiencias más sobresalientes de mi vida iba a tomar lugar ahora, en los siguientes días. Estas preguntas en mi corazón solamente estaban creciendo. Y yo estaba esperando tener una oportunidad con el hermano Branham para estar solo. Y esto fue el segundo día que habíamos estado cazando. Ahora, mientras cazábamos, el hermano Chrisberg y yo iríamos ya sea solo o por caminos separados. Y el hermano Branham iría con el hermano Sadwick. Así que esta tarde habíamos terminado de comer. Yo estaba yendo a limpiar el campamento, a arreglar la cocina y así. Eso era mi tarea en el campamento. Yo fui a hacer algunas cosas en la cocina. De esa manera yo justificaba mi presencia. Y el hermano Branham me dijo, hermano Eddie, ¿le gustaría venir a caminar un poco? Tal vez yo pensé cazar algún conejo, algún pollo. Por supuesto, esto era por lo que yo estaba orando. Así que dejamos el campamento, caminamos, era una tarde perfecta, justo en la frescura del día. Yo no estaba interesado en cazar, yo creo que el hermano Branham tampoco lo estaba. Caminamos tal vez una milla, hablando de diferentes cosas, usted sabe. Vinimos a un lugar, había un asiento de madera a un lado del camino. Así que caminamos a ese lugar sin prepararnos, nos sentamos. Yo comencé a derramar mi corazón como un joven ministro. Yo dije, hermano Branham, ¿cómo es esto? Estos hombres, los ministros, ellos operan dones, aún tienen sanidades, dones de sabiduría, de conocimiento, discernimiento, muchas cosas. ¿Qué acerca de sus vidas? No están bien. Las vidas de ellos no están correctas. Hay algo que está errado en la vida de ellos. El hermano Branham me dijo, bien, ¿usted ha escuchado mi mensaje acerca de los falsos ungidos? Yo le dije, no, no lo he escuchado. Él dijo, usted sabe, Jesús dijo en las Escrituras, yo quiero que note esto. Él dijo, inmediatamente me refirió a las Escrituras. La lluvia cae sobre justos e injustos. Y yo estaba tratando de seguirlo, dije, sí. Él dijo también, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó, note lo que Pedro dijo. Pedro dijo, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. En los postreros días, dice Jehová, yo derramaré mi espíritu sobre toda, T-O-D-A, carne. Y hermano Branham dijo, toda carne no es salva, pero el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Luego él dijo, Jesús también dijo esto acerca de la parábola del trigo y de la cizaña.
El mismo sol brilla sobre el trigo y la cizaña. Él dijo, la misma lluvia cae sobre el trigo y la cizaña. Ahora él dijo, si usted me dice qué hace regocijarse al trigo, yo le podré decir por qué la cizaña también lo hace. Y luego yo comencé a entender. Él dijo, esto es el Espíritu genuino de Cristo. Esto es el Espíritu Santo. Y luego él me refirió inmediatamente a Mateo 24, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos y les dijo que en los últimos días se levantarían muchos falsos cristos. Note ahora, muchos falsos cristos se levantarían y engañarán a muchos. El amor de muchos se resfriará. Usted ve por causa de lo que sería enseñado en aquel tiempo. Ahora, él dijo, ellos no dicen Jesús es. Ellos no se levantarán y dirán, yo soy Jesús. Pero él dijo, Cristo significa ungido. Así que estos hombres se levantarán y dirán, yo soy ungido. Él dijo, y lo son. La unción es genuina, pero el vaso tiene un motivo alterado. Hay algo que no está correcto, no está bien. Y por eso esta generación, esta edad, será tan decepcionada. Bien, todo lo que yo puedo decirles, que hubieron miles de preguntas contestadas en mi corazón, con esos pocos momentos que pasamos. Y luego vino el gran momento en mi vida. Él dijo, hermano Eddie, esta tarde yo estaba cabalgando en mi caballo justo detrás del hermano Bat. Yo creo que estaba cerca de esta montaña. Él señaló una montaña. Él dijo, estaba el sol brillando tan agradablemente. Él dijo, él vino a mí allí. Ahora yo supe lo que estaba diciendo. Yo creo que usted tiene 3 preguntas que quiere hacerme. La primera es acerca del bautismo en agua. La segunda es acerca de la deidad. Y la tercera es acerca de la simiente de la serpiente. Esto era, mi corazón estaba totalmente abierto. Yo estaba desnudo, yo estaba expuesto, no había nada escondido. Yo supe en realidad lo que era estar en la presencia de Dios, sin nada escondido, mi corazón como un libro abierto. Luego yo miré a su cara, a sus ojos, y estaba diferente. En realidad estaba diferente. No era exactamente el hombre con el que yo estaba casando. Yo supe en realidad que este era el profeta de Dios. Luego yo dije, eso es verdad, hermano Branham. Esas son las 3 preguntas. Estaba listo casi para explotar. Este gran problema, esta gran pregunta que yo tenía acerca de Caín, no siendo de la simiente de Abraham, no siendo de la simiente de Adán. Así que yo le respondí al hermano Branham y le dije, hermano Branham, pero las Escrituras dicen en Génesis 4:1, y conoció a Adán a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Caín. Y ella dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. La respuesta del hermano Branham casi me lanzó lejos de ahí. Él me dijo, hermano Eddie, eso es exactamente la verdad. Yo pensé, ¿qué está diciendo él? Esta era mi gran defensa y ahora él me ha lanzado lejos eso. Él me dijo, usted tiene que leer el siguiente versículo. Yo no me podía recordar cuál era el siguiente versículo. Así que él dijo, y ella concibió otra vez, dio a luz a su hermano Abel. Así que ellos eran gemelos. Yo no obtuve ninguna gran revelación en ese momento, ningún develamiento de la Escritura en ese momento, pero yo sabía que tenía algo perdido. Y luego yo iba a venir a entenderlo. Y luego, él me dijo, en la forma más afable que una persona pudiera hacerlo. Él me dijo, hermano Eddie, estas cosas vienen por revelación divina. Lo que usted tiene que hacer es ser realmente sincero y orar. Y también yo voy a orar por usted. Y yo creo que Él lo va a revelar a usted.
Y eso fue cerca del fin de nuestra conversación. Él no trató de convencerme acerca de nada, sino que Él directamente me llevó a las Escrituras. Y yo le puedo decir de lo profundo de mi corazón que en los siguientes meses, después de eso, estas Escrituras comenzaron a abrirse para mí. Ellas fueron vivificadas y hechas vivas, y vi que estas doctrinas eran absolutamente la verdad de la palabra de Dios. De hecho, no eran solamente doctrinas, sino que eran doctrinas fundamentales de la palabra. Hubo otra instancia. Yo creo que Dios tiene algo de humor en algunas de las cosas que Él hace. El hermano Southwick, quien era muy conocido por mí, yo lo conocí a él por muchos años. Él solía, a él le gustaba fumar cigarrillos. Usted sabe, yo nunca lo vi fumarse un cigarrillo en mi vida. Y en esta ocasión, él sintió un deseo un día de fumarse un cigarrillo. Así que él estaba en la tienda, yo estaba afuera en la tienda preparando una fogata, estaba corriendo un viento y estaba preocupado de que no se quemara la tienda. Yo quería salir y chequear los caballos. Yo quería alejarme para fumarme un cigarrillo. Así que fui a la colina para chequear los caballos, quizás, y me fumé un cigarrillo afuera allá. Regresé a la fogata y preparar el té. Yo estaba afuera preparando el té. Él estaba dentro de la tienda. Él salió un poco de la tienda y usted sabe, y dijo, Bud, ¿tú has fumado alguna vez? Sí, yo le dije. Y él dijo, ¿cuándo dejaste de fumar? Y yo le dije, acabo de dejarlo, justo en este minuto. Un día estábamos sentados al lado de una montaña. Yo no puedo retratar de una forma adecuada a qué país se parecía. Inmensas colinas arriba de la línea de los Alpes, miles de acres de pasto, de flores, que salían de entre estas rocas pequeñas de granito, magnificencia, arroyos, ríos, amplios valles. Y un día el sol estaba brillando tan cálido y hermoso. El hermano Branham y yo sentados allí. Él me dijo, ¿usted sabe, hermano Eddie? Él dijo, al otro lado, más allá de la cortina del tiempo, es muy parecido a esto. Él acababa de tener esa experiencia y él dijo, yo vi millones de personas al otro lado. Hermano Eddie, él dijo, yo los saludé a ellos. Él dijo, era tan real y todavía no estaba a 20 ni a 25 pies de mi cuerpo. Y yo siempre me había preguntado qué había al otro lado. Y un día ese ángel se paró al lado de mi cama y dijo, yo he venido a mostrarte las cosas de las cuales tú siempre has anhelado conocer. Y él dijo, en un momento, sin sensación, sin sentimiento, en un instante, yo vi millones de personas. Yo estaba tan impresionado que él había traído la realidad del otro reino al lugar a donde habíamos ido. Era tan real. Él me dijo que había mordido su dedo, había pellizcado su mano, solo para determinar si estaba en una forma literal allí. Pero él me dijo que era muy, muy real. Yo nunca voy a olvidar eso. Él miró hacia el valle de esta manera, levantó su vista hacia el valle de esta manera. Él dijo, al otro lado, hermano Eddie, es muy parecido a esto. Él me dijo, y un día, cuando usted llegue al otro lado, encuentre alguno de estos pequeños senderos, vaya por uno de estos senderos, y un día usted me encontrará allí. En eso estoy descansando. Realmente lo estoy.
Luego, aquel otoño, el hermano Branham quería ir a cazar otra vez, porque usted sabe, en la primavera solamente puede cazar osos. Él amaba mucho el campo. Él me dijo que era un país maravilloso para venir, y quería regresar y traer a Billy Paul con él, su hijo. Así que aquel otoño preparamos otra cacería. Pero cerca de un mes antes que llegáramos allí, recibí una llamada telefónica de él a mi casa en Victoria. Y el hermano Branham, durante la llamada, me dijo: usted sabe, hermano Eddie, yo creo que vamos a tener una buena cacería. Yo tuve un sueño, una visión, no sé qué, pero él dijo: en este sueño o visión, yo mataba a un gran animal con sus cuernos saliendo derecho por su cabeza. Le diré todo acerca de esta visión cuando nos encontremos en Dawson Creek, dentro de un mes. Así que un mes después nos encontramos. Todavía recuerdo el nombre del hotel donde nos quedamos. Era el Cedar Lodge Hotel en Dawson Creek. Mi padre todavía estaba viviendo en esa ciudad en aquel tiempo. Era el otoño de 1961. Así que invité a mi papá al hotel donde estábamos y nos sentamos ahí en el hotel. Yo le dije al hermano Branham, ¿por qué no le dice la visión a mi padre? Así que él le dijo la visión en detalles. Y estos son los detalles ahora. Él dijo: yo estaba cazando con 2 o 3 compañeros. Él dijo: uno de ellos tenía una camisa a cuadros, de color verde. Él dijo: llegamos a un lugar donde había una gran panorámica, y levantó sus manos de esta manera. Él dijo: y allí divisamos un animal gigante, con grandes cuernos saliendo de su cabeza, como ese. Él dijo: era un animal de color café oscuro. Él dijo: yo disparé al animal. Él dijo: después de que disparé al animal, vinimos por nuestro camino para encontrarnos con nuestros compañeros de cacería. Él dijo: y quien estaba en esta camisa verde, a cuadro, él dijo, parecía que venía hacia nosotros, pero estaba esperando allí. Y cuando estábamos de camino, nos encontramos con este gran oso grizzly. Él dijo: y en ese momento yo miré, y yo estaba llevando mi viejo Blondie, que él lo llamó su 270. Era un calibre 270, un Winchester. Yo creo que era. Él dijo que parecía que el arma se achicó cuando yo miré a ese oso. Y él dijo: pero yo recuerdo que yo disparé solamente un tiro y mataba a ese oso grizzly. Y luego, él dijo, cuando llegamos a donde estaban nuestros compañeros de cacería, él dijo: uno de estos hombres tomó algo y comenzó a medir estos cuernos. Él dijo: había un par de manos. Yo vi uno de estos jóvenes, él dijo, yo vi sus manos como esto. Él dijo, cuando él estaba sosteniéndolas de esta manera, él dijo, no había mucho vello en sus manos. Yo diría que era de 18 años. Bien, usted ve, yo sabía que no había nadie de 18 años yendo en la cacería. De todas maneras, él le dijo todos los detalles de la visión. Y dijo: este hombre, uno de los pequeños compañeros, tomó algo y midió estos cuernos y dijo la visión. Al fin de la visión, él escuchó una voz diciendo 42 pulgadas. Y la visión se fue de la escena. Bien, yo estaba todavía un poco cautivado por todos esos detalles, usted sabe. Así que cuando llegamos a la casa del hermano Southwick al día siguiente, llegamos al tiempo de cena. Así que nos sentamos en la mesa para cenar y estábamos teniendo un tiempo maravilloso de compañerismo. Y le dije al hermano Branham: ¿por qué no le cuenta la visión a ellos? Yo lo llamé la visión. ¿Por qué no le cuenta a ellos la visión que usted tuvo acerca del caribú? Así que él comenzó a dar todos los mismos detalles, usted sabe. Y cuando él llegó a esta parte del animal que era un color café oscuro, yo dije: hermano Southwick,
Le dije, el caribú no es café, ellos todavía son gris. Él dijo, usted sabe, es extraño. Todos los caribús que le hemos disparado al lado norte de la autopista ha estado en un arbusto de caribú y ellos tienen un color gris. Él dijo, cada caribú que hemos disparado al lado sur de la autopista han estado en la montaña de caribú. Él dijo, y ellos son de un color café oscuro. Bien, yo nunca había visto un caribú de color café oscuro en mi vida, así que le pregunté inmediato al hermano Samuel, ¿a qué lado de la autopista vamos a ir a cazar? Él dijo, iremos al lado sur de la autopista, en las montañas. Así que usted ve, eso quedó en mi corazón, un animal de color café oscuro. Luego, al día siguiente, estábamos preparándonos para salir y Blaine, su hijo, había estado en un trabajo de vigilancia. Yo me sorprendí de verle a él en casa, así que yo le dije al hermano Sadwick, vaya, es extraño que Blaine llegue a casa, usted sabe, tan temprano de su trabajo de vigilancia. Sí, dijo él llegó a casa hace 2 días atrás. Y supongo que irá con nosotros de cacería. Haremos buen uso de él. Así que usted ve, éramos 2 o 3 compañeros. Así que Blaine estaba detrás del establo, preparando un arnés. Estaba golpeando un ribete en una piedra, usted sabe, eso estaba haciendo él. Yo le dije, Blaine, ¿qué edad tienes tú ahora? Él dijo, 18. ¿Por qué me preguntas? Yo le dije, solamente quería saberlo. Y ahora, por supuesto, la cosa completa estaba ahí y todo lo que necesitábamos era ese compañero con esta camisa verde a cuadros. Yo tenía una camisa verde a cuadros, pero la había usado por años y ya estaba fuera de uso, así que le había dicho a mi esposa que por favor tomara la camisa verde y la destruyera, que la lanzara y que me pudiera conseguir un par de nuevas. Bien, al día siguiente, cuando llegamos allí, y la mañana siguiente íbamos a salir temprano en la mañana de cacería, yo abrí mi bolso y allí estaba, dentro de mi bolso, esta camisa verde a cuadro. Yo no pensé en la visión. Yo estaba un poco descontento con mi esposa de que no me había conseguido un par de camisas nuevas, porque vi que una estaba toda cosida a un lado, así que de todas maneras me puse esta camisa porque era agradable y cálida y nos fuimos de cacería. Comimos nuestra comida y cuando llegamos caminamos un poco a una cima de una colina. Acabábamos de llegar allí y había una gran panorámica que caía profundo como esto, y a la derecha, recostado allí, habían, a través de un glaciar, 3 caribú gigantes. Yo nunca había visto un par de cuernos como eso en mi vida. Parecía como que si ellos no se podían sostener en la cabeza de ellos. Le tomó al hermano Bud y al hermano Branham 25 minutos cruzar este valle y llegar a esa cima. Esperamos yo y Blaine para ver si ellos iban a ir por este animal. Y seguro que Dios le daría este hermoso animal a él. Así que luego Bud ya había instruido a Blaine que él debía tomarme y llevar también los caballos a donde estaba la comida, cargar los caballos y viajar en dirección de esta manera a una quebrada seca que estaba a 3 millas bajando la montaña, y luego debíamos esperar ahí. Esperamos, yo creo que 1 hora, tal vez 1 hora y media, y luego Blaine me dijo, bien, si los próximos 30 minutos no vienen, yo voy a ir a ver qué les sucedió a ellos. Así que otros 30 minutos pasaron y todavía no había ninguna señal de su padre ni del hermano Branham. Así que él me dejó y fue. Luego, por supuesto, aquí yo estaba esperando en el camino hacia el campamento, parado allí con esta camisa verde a cuadros. Había un caribú que ya habían matado, usted ve, pero no había manera para mí saber que la visión estaba siendo cumplida. Esperé otra media hora y luego escuché algunas voces a lo lejos, y aquí venía Bud, hermano Branham, Blaine. Bud estaba llevando
la cabeza de este caribú, usted sabe cómo los cuernos salen de su cabeza, como lo describí, y yo corrí de donde yo estaba parado, vine donde estaba el hermano Branham y le estreché mi mano y lo saludé. Y le dije, oh, hermano Branham, oh, ¿qué cabeza consiguieron? Felicitaciones, le dije. Y él dijo, también tuvimos nuestro oso. Y por supuesto, yo pensé que él estaba bromeando conmigo, así que le puse mi mano en su hombro y le dije, oh, hermano Branham, no le creo. Y él dijo, sí, es verdad. Yo le dije, ¿cierto? ¿Dónde está él entonces? Bud dijo, no vayas a esperar que lo vamos a traer también cargando. Pesaba 300 libras. Divisamos a ese oso y regresamos 1 milla antes de llegar a la cima. Pero todo lo que él dijo estaba aconteciendo. Yo nunca pensé en ese momento, en ese tiempo. Él estaba gateando un poco allí. Él tenía que descansar un poco. Se recostó en los arbustos, el hermano Branham. Avanzamos lo más lejos que pudimos sin salir de ese arbusto. Yo no tenía idea que el hermano Branham le podía disparar a ese oso desde esa distancia. Yo le dije, muchacho, no podemos ir más allá. Además que estábamos cerca de ese oso. Él todavía estaba arriba de esa montaña. Sí, estaba en esa montaña. Estaba lejos de nuestro alcance. Yo le dije que tendremos que regresar al otro día y venir por otro camino. Yo dije que estaría oscuro antes de que saliéramos de allí. Oh, él dijo, yo le puedo dar a él desde aquí. Yo le dije, hombre o señor, y él dijo, ¿de dónde le vamos a disparar? Bien, él estaba enfrentándonos, ese oso grizzly. Él dijo, bien, ¿de dónde le vamos a disparar a él? Yo sería afortunado de golpearle al lado de esta montaña aquí. Yo le dije, dispárele a él justo en el pecho y le va a romper el corazón. Así que eso es exactamente lo que él disparó. Le disparó exactamente en el corazón. Luego yo comencé a sentirme un poco extraño. Yo dije, bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Él dijo, lo dejamos un poco arriba. ¿Realmente usted mató un oso grizzly? Dijo. Sí, hermano Branham dijo. Lo tenemos de un tiro. Y aquí venía el oso. Yo le diré que no había ningún árbol suficientemente grande como para subirnos. Así que yo le dije, dispare eso otra vez. No lo quiero en mis piernas. Él jaló el gatillo y disparó. Mi pelo se paralizó en mi cabeza porque él estaba yendo hacia ustedes. Ese oso cayó muerto tan cerca como está ese árbol. Bien, entonces, la cosa completa. Mi mente no podía trabajar tan rápido. Yo estaba cautivado por los eventos que estaban sucediendo. Demasiado cautivado para realmente juntar todas las piezas. Y luego yo miré y aquí el hermano Bud había sacado una pequeña cinta de medir de su bolsillo o de su bolso y él comenzó a medir estos cuernos. Y él comenzó a medirlos justo exacto donde los cuernos salen de la cabeza. Hay una pequeña base. Usted puede dar una medida muy exacta de los cuernos. Hay una pequeña base en los cuernos, así que él puso la cinta de medir. La puso en el comienzo para medir a través de toda la curva de los cuernos de este caribú hasta el fin. Usted debe tomarlo hasta el último punto y esa es la medida oficial. Bien, yo estaba un poco sorprendido porque yo nunca había visto antes a un cazador llevar una cinta de medir. Así que mientras él estaba sacando la cinta para medir, la cinta se soltó abajo, así que él comenzó a medir otra vez. Y se soltó otra vez. Blaine estaba parado allí, yo estaba parado aquí, el hermano Branham estaba parado justo a mi lado derecho. Así que Bud le dijo a Blaine, Blaine, afirma esa cinta allí. Así que Blaine estaba aquí, con 18 años de edad, yo parado aquí en una camisa verde a cuadros, arrodillándose, abriendo sus manos de esta manera, sosteniendo la cinta en su lugar, unas manos de 18 años, y luego Bud llegó al final de los cuernos
Y Blaine comenzó a mirar, yo comencé a mirar por encima, todos vinimos a mirar a una sola vez. Y Bud dijo, son 42 pulgadas. Y la línea negra de 42 pulgadas cayó exactamente al final de los cuernos. Eso es lo que me golpeó a mí, que fue exactamente como lo dijo él. Todo parecía venir a mi mente cuando yo jalé esa cinta y dio exactamente 42 pulgadas. Lo que él dijo, bien, yo me eché un poco hacia atrás. Las cosas que estaban, fue como una explosión que tomó lugar, sí. Y en ese momento fuimos alcanzados por algo culminante. Era el momento del clímax de eso. Y el hermano Branham, él estaba parado perfectamente derecho y se echó un poco hacia atrás y puso su mano y con su dedo solo me tocó el brazo. Y él dijo, allí está. Como eso. Había una presencia y una unción tan divina allí. Nunca olvidaré aquel momento. Luego, en otra ocasión, yo creo que fue el siguiente otoño. Sí, fue el siguiente otoño, que vinimos a la misma área, solamente un poco más lejos. Y en esta ocasión en particular, había un indio por el nombre de Oscar. Y Blaine Subway, el hermano Branham y yo, subimos cierta montaña a un valle. Es un día que siempre voy a recordar, porque ese día nos detuvimos para comer un poco, hicimos un fuego y decidimos comenzar a tomar fotografías. Y ese día pude tomar lo que se me ha dicho que es la foto favorita del hermano Branham. Yo la tengo aquí. Yo creo que esto es lo mejor como lo retrata él, sentado frente al fuego, usando, debe ser, su sombrero favorito, que siempre lo usaba ahí, en un país que él amaba mucho. Luego hicimos un té en ese fuego, tostamos algunos panes. Yo creo que esto mejor lo refleja él, el tipo de hombre que era, un hombre rudo, un hombre del desierto, rodeado de pureza. El aire es puro, el agua es pura, el campo es puro, y el siervo de Dios con un mensaje puro para enviarnos a nosotros. Yo le envié una copia de esta foto al hermano Branham y la firmé de su compañero de la camisa verde. Y esta tarde, la tarde que fue tomada esa fotografía, nos encontramos muy lejos del campamento para regresar. Así que decidimos dormir allí, a campo abierto. Y en este tiempo del año se está poniendo muy frío. Así que Blaine y Oscar, ellos tomaron unas capas de los caballos que no olían muy bien. Así que ellos se cubrieron debajo de estas capas para tener un poco de calor y poder dormir. El hermano Branham y yo decidimos, habían solamente 2 árboles, por causa de que estamos arriba del nivel del mar, unos árboles de bálsamo, yo creo que eran. Así que escogimos ponernos debajo de las ramas para protegernos del frío. Hicimos un fuego. Era una tarde espectacular, yo diría una noche. Nos sentamos y conversamos hasta tarde. Y 2 o 3 días después de esto, yo tenía que dejar a todo el resto del equipo por causa de las demandas de mi trabajo. Yo estaba trabajando en aquel tiempo y se requería que yo regresara a casa por mi trabajo. Yo me sentía muy mal, me sentía herido. Yo quería tanto quedarme con ellos, pero el real propósito era por el deseo que yo tenía. Yo tenía 2 grandes cargas en mi corazón, una concerniente a una hermana mía
y la otra concerniente a una iglesia que yo había pastoreado en Dawson Creek, la cual una denominación estaba haciendo todos los esfuerzos para controlar la iglesia y la propiedad, en la cual yo había trabajado mucho tiempo. Habíamos trabajado en esa iglesia, un edificio muy grande, un edificio grande en el cual estábamos adorando antes que yo saliera de ahí. Así que yo quería hablarle de esto al hermano Branham, pero nunca la oportunidad se presentó, y luego yo me tenía que ir. Mi montura estaba a 30 millas de a caballo de ahí, en un desierto infectado con oso grizzly. Tenía que cruzar ríos y cuántas cosas más, sin conocer la salida. Así que Bud, usted sabe, él era un hombre del campo. El caballo conoce el camino, dijo. Solo mantente arriba del caballo, él conoce el camino. Que no era muy cómodo para mí. Y en la mañana, la siguiente mañana, cuando yo tenía que salir temprano, cuando nos levantamos, estaba cayendo nieve, grandes pedazos de nieve cayendo. Yo pensé, oh vaya, qué día, frío, miserable. Y este día tenía que salir, dejando al hermano Branham, grandes cargas en mi corazón, sin salida, sin tiempo, un trabajo demandándome. Me sentía tan atrapado. Así que cuando salí de la tienda, donde estaba el hermano Branham, el hermano Fred Sopman y yo, estábamos durmiendo en esta carpa. Yo salí solo, donde todos los hombres toman desayuno en la carpa. Yo comencé a doblar mi saco de dormir. Cuando yo estaba doblando mi saco de dormir, la tienda se abrió, la carpa, y aquí venía el hermano Branham como gateando. Él dijo, ¿bien, hermano Eddie? Cierto que no quisiera que se vaya. Yo me estaba mordiendo el labio. Sí, le dije. Yo detesto tener que irme, hermano Branham. O él dijo, se echó un poco hacia atrás, dobló sus piernas como esto, y dijo, hubiese sido bueno que se quedara un poco más de tiempo, o tal vez un mes, ir allá arriba, entrar a algún valle, aquí, encontrar algunos corderos, algunos grandes corderos. Oh, hermano Branham, estaba diciendo para mí, no me haga esto. Era como si él me estaba torturando. Yo quería tanto quedarme allí. Usted sabe, era como un mundo soñado y hubiese sido bueno quedarse un poco más de tiempo allí. Pero él se volvió un poco serio. Él dijo, pero yo entiendo. Yo sé que usted tiene que trabajar. Usted tiene una familia que sostener. Yo entiendo esas cosas. Y él dijo, yo entiendo acerca de su hermana y acerca de la iglesia en Dawson Creek. Bien, yo le digo, mi corazón estaba derramado. Yo pensé, oh Dios, tú te acordaste de mí. Tú te has acordado una vez más de mí. Aquí yo quería preguntar, pero todo lo que tenía que hacer era recordarme que estabas preocupado. Y parecía que eso fue suficiente. Y yo diría, esa iglesia nunca cayó en las manos de esa denominación. Dios la protegió de eso. Otra experiencia que yo creo que es muy sobresaliente porque es una experiencia que se mantienen siendo confirmadas y reconfirmadas vez tras vez a través de mi vida. Fue un poco tiempo después de las reuniones en Vernon, en el año 1949. Yo estaba en otro servicio cuando el hermano Branham profetizó acerca del niño que sería levantado de la muerte. Ahora, en relación a la visión, él dijo que este niño no era de América por causa de la forma que él vestía. Él dijo que sus pantalones llegaban justo abajo de la rodilla. Tenía cabello crespo, oscuro. Él dijo que él había sido matado y sería levantado de la muerte. Bien,
A todos le dije acerca de esto, profetizado en los Estados Unidos y en Canadá, miles de Biblias lo tienen escrito, que esto sucedería. Él también le había dicho a la gente que tomaran sus Biblias y lo escribieran en las hojas, por causa de que él dijo, si esto no sucede, usted escriba profeta falso en mi espalda y nunca más oirán una palabra mía. Bien, usted no escucha a los ministros y a los hombres decir ese tipo de cosas. Así que eso ciertamente quedó registrado en mi corazón joven. Yo sabía que este no era un ministro cualquiera. No era algo que cualquiera decía tan livianamente. Un día mientras estábamos teniendo unas campañas en el país escandinavo, veníamos a Finlandia desde Kuopio, y allí había un grupo de personas reunidas a la orilla del camino, rodeando algo. Así que salimos para ver, y allí estaba el pequeño niño. La ambulancia había llevado al otro niño al hospital, así que habían echado la camilla hacia atrás, y hermano Branham miraba al niño. Él dijo que su corazón estaba triste porque él pensó, algún padre iba a encontrar a su hijo muerto esa noche. Todo, la escena, exactamente como me fue mostrado. Le dije al hermano Moore, mira su Biblia y vea si esta no es la escena. Sí, dijo él. Me arrodillé y le pedí a nuestro Señor Jesús que confirmara su palabra como me había mostrado y me había dicho que sucedería. El pequeño niño fue traído a vida por nuestro Señor Jesús. Él está vivo y saludable hoy. Y luego el hermano Branham me dijo acerca de la madre del otro niño, quien estaba críticamente herido. Y no sabían si iba a vivir o no. Así que él me dijo que cada noche ella estaba esperando por él, esperando para llamar su atención o echar mano de él, para decirle, por favor, levante a mi hijo también. Él explicó a ella, trató de decirle a ella que no era él quien hacía esto, sino el Señor Jesucristo. Luego, él dijo que un día él estaba parado en el hotel mirando por la ventana. Él vio una visión de un florero. Él me contó la visión a mí. Y en el florero habían dos lirios. Uno estaba parado perfectamente derecho, como esto, y el otro estaba caído hacia un lado. Mientras él se paró allí mirando, él dijo que el lirio que se estaba cayendo hacia un lado se enderezó y los dos lirios estaban perfectamente parados en el florero. Él le dijo esto a alguien, dijo, traigan a la mujer, porque él tenía una palabra del Señor para darle a ella. Así dice el Señor, que su hijo también sería levantado. Bien, muchos años después de eso, acerca del año 1979, cuando estuvimos en Finlandia, yo estaba indagando acerca de este niño que había sido levantado de la muerte. Si alguien conocía algo, había escuchado de él. Sí, me dijeron, él está vivo, él está bien. Él es un policía que trabaja en el departamento de tránsito justo afuera de Helsinki. Sin embargo, una cosa más inusual sucedió después de eso. Yo conozco al pastor que está en Helsinki. El nombre de él es Matti Honkanen. Una mujer de su iglesia que estaba visitando un hogar de ancianos. Mientras ella estaba allí, había otra mujer, quien yo creo que estaba visitando también ese hogar de ancianos. Cuando ellas se vieron una a otra, parecía que se reconocieron, pero habían pasado muchos años de eso. De hecho, habían pasado 35 años que ellas se habían visto una a otra. Así que cuando ellas intercambiaron las historias, dónde vivían, qué hacían, ambas eran mujeres cristianas. Así que una hermana le dijo, bien, yo voy a una pequeña iglesia, a una asamblea, y tenemos compañerismo alrededor del ministerio y el mensaje que Dios envió por un profeta, el hermano William Branham. Oh, esta mujer dijo, ¿usted se acuerda cuando el hermano Branham estuvo aquí en Finlandia? Oh, sí, esta dama dijo, yo recuerdo. Ella dijo, ¿usted se acuerda acerca del niño que fue levantado de la muerte? Aquel niño que fue matado y fue levantado cuando el hermano Branham estuvo aquí.
Oh, sí, la otra mujer le dijo, yo recuerdo eso muy bien. Y esta mujer dijo, era mi esposo quien estaba conduciendo ese auto, que golpeó la bicicleta y mató al niño. Muchas veces, ella dijo, mi esposo, quien ahora ha partido, me contaba cómo el hermano Branham tomó al niño en sus brazos y oró por él. Y Dios le dio la vida a él otra vez. Ahora creo que esta es una historia muy importante. Es una parte muy importante de mi vida, porque yo fui capaz de estar sentado en la reunión para escuchar la cuenta de la visión 2 años antes que sucediera. Luego, escucharla que fue cumplida. Luego, cuando yo llegué a ser, muchos años después, viajando en el ministerio, conocer a la gente quien tuvo este tipo de contacto. Siendo extraños ahora, usted es extraña para mí. Usted vive lejos de aquí. Usted viene de otra ciudad. Usted tiene muchos problemas en su corazón. Usted tiene problemas al corazón para empezar. ¿Es eso correcto? Hay algo muy oscuro en su corazón ahí. Veo algo oscuro que la sigue. Es una mentira. Alguien dijo una mentira de usted. Y eso fue un hombre quien profesa sanidad divina. Él dijo que usted era una bruja. ¿Es eso verdad? Y eso provocó una revuelta en su iglesia o algo como eso. Su pastor está enfermo ahora. Él tiene polio. Hermana, no ponga atención a lo que la gente dice de usted. Están mintiendo. Y lo único que está malo con usted es que es una condición nerviosa que ha atacado su corazón. Váyase a casa en paz y que Dios le bendiga. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dale a esta mujer su sanidad perfecta en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Solo un minuto. Algo sucedió a usted. Usted sabe eso. Usted sabe eso. Porque está sobre todo el edificio y toda persona aquí pudiera ser sanada ahora mismo. Si usted cree en eso, tengan fe en Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren aceptar su sanidad? Jesucristo está aquí mismo para sanarle. ¿Ustedes creen eso? Hubo otra, y la más sobresaliente, tal vez yo diría una experiencia la cual nunca se ha duplicado en mi vida, no en mi ministerio. Yo he estado en grandes reuniones, he estado en lugares donde he sentido la presencia de Dios de una forma poderosa, el poder de Dios, pero esta fue diferente a cualquier experiencia que haya tenido en mi vida. Fue después de una cacería en particular. Yo quería cazar algo de comida y no había tenido suerte. Así que conduciendo a casa, estábamos en la autopista de Alaska, viniendo cerca de la milla 177. Y el hermano Branham me hizo una pregunta. Él dijo, hermano Eddie, ¿usted cree que este ministerio pudiera ser el de Elías, el profeta, como es hablado en las Escrituras en Apocalipsis? Y yo noté que su voz se comenzó a debilitar cuando lo hacía y estaba bajo esa unción en la plataforma, ministrando a la gente, revelando los secretos de sus corazones. Siempre su voz se debilitaba. Cuando él me hizo esta pregunta, lo que yo pensé fue Elías el profeta. Note ahora, él no dijo mi ministerio, él dijo este ministerio. Bien, inmediatamente yo me sentí tan inadecuado para contestar esa pregunta. Yo solamente estaba mirando hacia la guantera del vehículo. Yo dije, bien hermano Branham, por todo lo que yo sé. Yo dije, esto debe ser, esto tiene toda la apariencia de ser eso. Él dijo, yo muchas veces me pregunto a mí mismo de eso. Y fue en ese momento que había una presencia. Estaba aquel pilar de fuego que vino, fue como un viento aún sin sonido. Fue instantáneo. Yo ni siquiera puedo describir exactamente, precisamente,
Había un ser, era la persona del Espíritu Santo, Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, exactamente entre nosotros. Yo estaba literalmente congelado. Y el pensamiento y el sentimiento que pasó a través de mi mente en ese momento fue que mi próximo respiro me pasaría directamente a eternidad. Yo pensé, si me movía, yo pasaría directamente a otro reino. No sabía qué hacer. Yo estaba con temor y no tenía miedo. Yo creo que la mejor palabra que puede describir esto fue extraordinario. Exactamente, extraordinario. Yo miré hacia un lado, no sabía qué más hacer, sino que mirar al hermano Branham y ver qué estaba haciendo él. Y yo vi que su cara se había tornado como gris. Habíamos estado cazando acerca de 10 días y teníamos una barba de 10 días que no nos habíamos afeitado. Y yo noté que su barba comenzó a salirse. Y yo pensé en mi mente, él parece un hombre que está muy cerca de la muerte. El hermano Branham, su cabeza se echó lentamente hacia atrás y miró hacia el lado. Luego, con sus ojos, me miró y él dijo estas palabras: hermano Eddie, me imagino que él ha venido a mí 10,000 veces, 10,000 veces, y cada vez es lo mismo, es como si yo fuese a morir. Y en ese momento, cuando estábamos manejando, había un gran alce y yo estaba necesitando uno, parado exacto al medio de la carretera, cuando doblamos la curva de este camino. Eso me asustó un poco, así que rápidamente respondí. Dije: hermano Branham, deténgase, deténgase, hay un alce. Y su voz todavía estaba un poco lenta. Él dijo: está bien, hermano Eddie, solamente tome su arma y sus municiones, y usted lo tendrá. Yo dije: bien, hermano Branham, ahora puede detenerse, porque ya había tenido mi arma para disparar. Él dijo: está bien, hermano Eddie, usted lo tendrá, es suyo. Y él se mantuvo conduciendo sin detener la velocidad. Llegamos cerca del animal como a 180 metros y yo le dije: hermano Branham, ahora sería un tiro fácil. Está bien, hermano Eddie, usted lo va a tener. Y él condujo, deteniéndose como a 22 metros antes de aquel alce, no más de 30 metros. Nos detuvimos. No me recuerdo si fueron 22 metros o 28 metros de aquel alce. Yo salí del auto. El alce nunca se movió. Y cuando yo levanté mi rifle para tomarle a él, era la primera vez en mi vida que no podía imaginarme la forma del animal. Todo lo que yo veía era pelo cuando miraba a través del telescopio. Tuve que mover un poco el lente para jalar el gatillo, y estaba pensando en mi mente: si él caía en la autopista sería peligroso para un auto que viniera. Yo estaba esperando que él cayera más allá, porque si caía a la vista podía alguien robarlo después. Sé que él caminó, salió de la autopista, cruzó el campo abierto que había en medio de unos árboles allí, cayó perfectamente escondido, perfectamente preparado. Así que vinimos sobre el animal, le quitamos la carne, era un animal muy fino. Y cerca de 2 o 2 horas y media lo habíamos ya acabado. Regresamos al auto, nos sentamos en el vehículo y había una presencia más dulce de Cristo en el auto. Cuando yo me senté allí, el hermano Branham solamente se volvió a mí y me dijo: usted sabe, hermano Eddie, cada vez que él viene, algo bueno sucede. Yo mantuve eso como un eslogan: cada vez que él viene, algo bueno sucede.
Otra vez que él vino, y ese fue el siguiente año. El padre de mi esposa había sido golpeado con un ataque al corazón muy serio. Había estado colgando entre la vida y la muerte por 5 semanas con oxígeno. Habíamos tenido algunas reuniones en Port Alberni. Fue después de estas reuniones que mi suegro había estado colgando en el balance de esta condición de salud muy frágil entre la vida y la muerte. Yo había querido hablarle al hermano Branham. Él estaba tan ocupado con las reuniones. Mi esposa también había querido hablarle a él. Estamos diciendo algunas palabras de despedidas cuando él estaba dejando el hotel en Victoria. Era un tiempo de tarde. Mi esposa estaba parada a mi derecha como a 1,5 metros o 2 metros. Yo estaba diciendo algunas palabras livianas de despedida. Hermano Branham, también el próximo otoño nos veamos y vayamos al norte por un descanso y de cacería. Que tenga buen viaje. Él dijo lo mismo. Cuídese, hermano Eddie, saludándonos de mano. Algunas palabras agradables de despedida el uno al otro. Y él se detuvo justo en el medio. Levantó su dedo, se volvió a mi esposa y dijo: a propósito, hermana Biscal, su padre estará muy bien. Bien. Mi suegro vivió por 18 años desde aquel día. Y él tenía 66 años en ese tiempo. 18 años, él trabajó, él manejó. Él vivió completamente libre de cualquier problema al corazón desde aquel tiempo. Él murió cuando él tenía 84 años, sin ninguna enfermedad. Él simplemente se fue a dormir y el Señor le llevó. Así que estamos realmente sorprendidos con eso. En el año 65, que fue el año en que Dios tomó al hermano Branham de la escena y acabó su obra, fue en la Pascua de 1965. Yo fui a Jeffersonville por las reuniones allí. Yo estaba parado afuera por causa de que el edificio tenía una gran multitud y no se podía acercar al edificio. Yo solamente estaba esperando en la multitud para que el servicio comenzara y luego el servicio de cánticos comenzara. Yo sentí un pequeño tirón en mi brazo. Era el hermano Doug Branham. Y él dijo: oh, hermano Eddie, al hermano Branham le gustaría verle. Así que venga conmigo, hermano Eddie. Así que me apresuré y lo seguí. Fuimos a la parte de atrás del edificio donde habían traído al hermano Branham para que él preparara el sermón del día. Vinimos a una habitación y luego a su pequeño estudio. Él dijo: oh, hermano Eddie, qué agradable verle. Él me saludó. Yo me senté en una silla allí. Él jaló su silla hacia mí y nos sentamos enfrente el uno al otro, sus rodillas casi tocándose. Él tomó ambas manos y las puso en la suya. De esta manera él dijo: oh, qué bueno verle otra vez. Yo dije: bien, usted sabe, hermano Branham, también me siento muy feliz de estar aquí. Él dijo: usted sabe, hermano Eddie, y se puso un poco hacia atrás de esta forma. Cada vez que yo le veo, yo veo a los indios. Y eso quedó en mi corazón porque yo tenía un deseo, de alguna manera, llevar este mensaje al pueblo indio, sin saber cómo Dios abriría las puertas, porque yo estaba tan ocupado. Yo estaba trabajando todavía. Aun cuando yo estaba ministrando, tenía que sostenerme también. Así que escuché que ellos comenzaron a cantar: solo creed, solo creed. Él dijo: bien, esa es mi señal. Él dijo: yo quiero que usted se sienta aquí, hermano Eddie. Él se salió de la silla y dijo: yo quiero que se sienta aquí en mi silla, hermano Eddie, y que esté muy bien y agradable y cómodo, y escuche el mensaje muy bien. Yo quiero que usted escuche el mensaje. Yo estaba temeroso y le digo: oh, no, hermano Branham, yo voy afuera. Usted sabe dónde yo estaba afuera. Él dijo: no, yo quiero que usted se sienta aquí, que se sienta aquí. Yo quiero que esté bien cómodo, hermano Eddie, y escuche muy bien.
las puertas se abren acá y dirigen a la plataforma. Así que fue uno de los momentos más agradables. Me senté en la silla del hermano Branham y él estaba predicando, ya ha salido el sol. Y en verdad puedo decir, ya ha salido el sol. El sol de Dios resplandeció con una luz brillante en nuestro día, que transformó mi vida, mi ministerio, y ahora yo estoy en deuda con un profeta fiel, un siervo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que le envió a Él con esta palabra para esta generación.